Imagina comprar una muñeca para tu esposa. Sin embargo, lo que parecía un lindo regalo pronto se convierte en algo aterrador e inquietante. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Annabelle. Un año antes de que los Warren conocieran a Annabelle, Mia y su esposo John esperaban a su primera bebé. La joven pareja era devota al cristianismo, por lo cual asistían a la iglesia cada fin de semana. A ese lugar también iban sus vecinos, Pete y Sharon Higgins, quienes vivían en la casa de al lado. Una vez en su vivienda, ambas parejas se despedían cordialmente. Sin embargo, tanto Mia como John sabían que detrás de la amabilidad de sus vecinos se ocultaba una tragedia. Al parecer, la hija única de ambos había decidido alejarse de la familia y recluirse en una secta 2 años atrás. Pasado el día, Mia se entretenía haciendo arreglos en su máquina de coser, mientras su esposo estudiaba para tener todo muy claro una vez comenzara su residencia médica. John se encontraba muy preocupado por el futuro que se les venía encima. La idea de tener que trabajar arduamente y además criar a una hija hacía que se sintiera abrumado. Mia tomaba aquello como una señal de alerta. Al parecer, su esposo tenía dudas sobre la nueva vida que ambos estaban por comenzar. Sin embargo, él le aseguraba que solamente se sentía un poco temeroso con todos los cambios, pero que amaba tanto a su hija como a ella. Tras eso, y para disculparse por dudar, decidió darle un regalo que tenía reservado para después del nacimiento. De esa manera sacó una enorme caja donde, para sorpresa de Mia, se encontraba una gran muñeca. Ella era una entusiasta de las muñecas y aquella que le acababa de regalar John era la última que buscaba para su colección. Aquella noche, después de irse a la cama, a través de la ventana que daba a la casa de los Higgins, se pudo ver que la pareja era atacada por alguien. Mia despertó tras escuchar un grito y de inmediato le pidió a John que revisara. John salió de la casa rumbo a la de sus vecinos. Mientras tanto, Mia lo esperaba en la parte de afuera. La noche era oscura, silenciosa, casi como si algo se escondiera dentro de las tinieblas. En un momento, John reapareció cubierto de sangre. Él, completamente asustado, le aseguró a su esposa que aquella no era su sangre y que debía ingresar a la casa para llamar a una ambulancia. Sin saber qué estaba pasando, pero completamente asustada, Mia llamó a las autoridades. Sin embargo, aunque ella no lo sabía, dentro de su casa se encontraba una presencia amenazante. Al poco tiempo se dio cuenta de que una mujer se hallaba en la habitación de su hija. En sus brazos cargaba la muñeca que John le había regalado. Mia intentó alejarse, aunque para su mala suerte, detrás de ella, el acompañante de la mujer la esperaba. El hombre, enloquecido, rápidamente la atacó antes de que John apareciera para luchar contra él. La pelea fue brutal. John intentó con todas sus fuerzas defender a su esposa, pero el hombre extraño era más fuerte que él. Mientras tanto, la mujer se escondía en el cuarto de la bebé. En ese momento, cuando John estaba a punto de recibir el golpe final, la policía llegó a la casa y acabó con el atacante. Luego ingresaron al cuarto de la pequeña y allí encontraron el cuerpo de la mujer. A su lado descansaba la muñeca. Al instante, Mia fue trasladada a un hospital donde le aseguraron que su hija se encontraba completamente fuera de peligro, pero que debía mantener reposo. Mientras tanto, la prensa se hizo eco de lo ocurrido. Al poco tiempo, descubrieron que la mujer que se había quitado la vida en casa de Mia era la hija de los Higgins, Annabelle. El hombre era su pareja y ambos pertenecían a un culto satánico. Tras unos días en el hospital, Mia volvió a su casa, aunque ya no se sentía segura. Su hogar ahora le traía recuerdos amargos y ella no quería que nada así volviera a ocurrir. Incluso le pidió a John que, en caso de que la vida de la bebé estuviera en peligro, eligiera salvar a la pequeña antes que a ella. Aquella primera noche, mientras la pareja dormía, se despertaron con el sonido de la máquina de coser. Al revisar, John se dio cuenta de que no había nadie en la casa, aunque en el cuarto reservado para su hija, halló a la muñeca Annabelle en el suelo. Esto le pareció extraño, aunque no le prestó mayor atención. En la mañana, Mia se dedicó a descansar en su cama cuando escuchó el ruido de la mecedora en el cuarto de su hija. Al revisar, no encontró nada, más allá de la muñeca sentada en la silla, mirándola impasiblemente.
No todo eran malas noticias para la pareja. El trabajo que tanto quería John parecía estar a punto de concretarse. Aquello supondría mudarse de casa, aunque antes de ser contratado debía ir un día a Sacramento para una conferencia que lo podría ayudar en la contratación. Pese a que no quería quedarse sola, Mia lo animó a que asistiera. Sin embargo, también le pidió que se deshiciera de la muñeca Annabelle, ya que había estado entre las manos de aquella mujer extraña. De inmediato, John la llevó hasta el cubo de la basura, la dejó allí y se olvidó de ella. La pareja recibió ese mismo día la visita del detective Clarkin, quien les habló de que lo ocurrido con ellos fue un caso aislado, aunque les prometió averiguar más sobre la secta. Mia no quería saber nada más sobre aquello, por lo cual le pidió que no los contactara salvo que fuera estrictamente necesario. En la noche, John quería pasar un rato con su esposa mirando la televisión. Para la velada había decidido hacer palomitas de maíz, así que puso el recipiente sobre la estufa, pero se dio cuenta de que su esposa se había quedado dormida y prefirió no hacer nada. Al siguiente día, Mia se quedó sola tras la partida de John al Congreso. Ella se distrajo viendo la televisión y trabajando con su máquina de coser. No obstante, una presencia extraña encendió la estufa sin que ella se diera cuenta. Poco a poco, el recipiente con palomitas de maíz se cocinaba hasta que el fuego hizo que comenzara a consumirse. Mia no se dio cuenta de aquello, entretenida por la trama del programa que estaba viendo. En ese instante, sufrió un accidente con la máquina de coser y terminó cortándose uno de sus dedos. Después de tratarse la herida, descubrió que un olor extraño comenzaba a invadir el lugar. Al revisar la cocina, el incendio ya era incontrolable. Ella, aterrada, decidió escapar poco a poco, pero en su camino tropezó con una silla. Sin más opción, se arrastró por el suelo rumbo a la salida, cuando sintió que una fuerza tiraba de sus pies en dirección al fuego. Incapaz de saber qué acababa de pasar, fue rescatada por uno de sus vecinos. Cuando John se enteró de lo ocurrido, se encaminó de inmediato al hospital, donde encontró a su esposa en recuperación. Sin embargo, allí lo aguardaba una sorpresa. La bebé había nacido antes de tiempo y lo estaba esperando. Con la pequeña en sus brazos, Mia le pidió a su esposo irse lo más pronto posible de la casa. Ella sabía que había una presencia siniestra en ese lugar. Meses después, la pareja vivía felizmente en Pasadena, California. En ese lugar habían retomado su rutina, felices de haber dejado los eventos extraños atrás. En la iglesia a la que asistían, Mia se reencontró con el padre Pérez, quien le dio la bienvenida a su hija Leah. El padre mencionó a los Higgins, aunque Mia no quiso saber nada de ellos, y se marchó antes de que la conversación avanzara. De vuelta en casa, la joven decidió desempacar su colección de muñecas. En ese momento, y para su sorpresa, descubrió a Annabelle en una de las cajas. John le aseguró que se había deshecho de ella, y aunque quiso hacerlo de nuevo, Mia se lo impidió. Al ser un regalo de él, prefería conservarla. Aquella decisión marcó un punto de inflexión para la familia. A partir de ese momento, los eventos extraños que habían cesado comenzaron de nuevo. Mia se sentía que una presencia maligna se movía por la casa. Aunque no lo sabía aún, Annabelle Higgins vigilaba desde las sombras a su hija. Durante la tarde de ese día, Mia se cruzó con una pareja de hermanos que se entretenía haciendo dibujos en la escalera del edificio. Ella quiso entablar conversación con ellos, pero entendió que los niños se sentían temerosos delante de una persona extraña. Una vez en la calle, su paseo la llevó a pasar frente a una biblioteca especializada en libros antiguos. En una de sus vitrinas, vio un volumen que trataba sobre ritos ocultos. Mia no quiso saber nada al respecto, y cuando intentó alejarse, de la librería salió su dueña, Evelyn, quien también era su vecina y quien le regaló un pequeño libro para su hija. Tras este encuentro y de vuelta en casa, Mia se dio cuenta de que los niños que se había encontrado antes le habían dejado un dibujo donde aparecían ella y Leah en su coche. Eso la hizo sentir bien. Poco a poco creía estar haciendo amigos. Sin embargo, a medida que ascendía hasta su apartamento, descubrió más dibujos. Cada uno de ellos mostraba una escena parecida, solo que un coche parecía acercarse, hasta que el último era la imagen de Leah siendo arrollada por el vehículo. Cuando llegó John, Mia le mostró los dibujos, pero él les quitó importancia. Aunque le parecían de mal gusto, prefirió no crear un problema a su alrededor.
Ambos tuvieron una discusión, sobre todo porque él trabajaba demasiado y le dejaba a ella con toda la responsabilidad. Ante ello, él le pidió perdón y aseguró que la noche siguiente estaría en casa temprano para pasar tiempo juntos. Sin embargo, llegado el momento, él no apareció. Este hubiera sido un gran problema, de no ser porque en ese momento Mia comenzó a experimentar eventos paranormales. Una fuerza extraña se abalanzó sobre ella y pronto se reveló como una niña que se reía de manera macabra. Mia intentó averiguar qué ocurría. Aquello lo llevó hasta el cuarto de Leah, donde vio a la pequeña corriendo en su dirección. De la nada, lo que era una niña se convirtió en la imagen de Annabelle Higgins. John quiso creerle a su esposa, pero su historia era tan increíble que le costaba. Él quiso buscar ayuda, y aunque ella creyó que se refería a un psiquiatra, lo que en verdad quería era tener una reunión con el padre Pérez. Al escucharlos, el padre comprendió que los últimos sucesos que la pareja había vivido resultaban traumáticos, pero más allá de ello, debían tomar esa experiencia para hacerse fuertes ante la adversidad. Mia comprendió que el padre tenía razón y decidió seguir su vida de la manera más tranquila posible. De vuelta en casa, la pareja se cruzó con Evelyn. Ella parecía feliz de verlos, incluso se ofreció a llevarlos por un tour a través del barrio. A Mia le agradaba que en medio de sus malos momentos hubiera alguien dispuesta a ofrecerle su amistad. Sin embargo, aquello fue solo un pequeño descanso antes de la verdadera tormenta que se les venía encima. Durante la noche, Mia decidió bajar al sótano para guardar algunas cajas que sobraban de la mudanza. En ese oscuro lugar, sintió que algo la acompañaba. Al poco tiempo comenzó a escuchar el llanto de un bebé que salía de un coche completamente negro. Al revisar, creyendo que encontraría a su hija, descubrió que no había nada, aunque aquello no era del todo cierto, ya que desde la oscuridad, una mano la tomó por el brazo. Mia intentó escapar a través del ascensor, pero cada vez que se cerraba, el aparato abría sus puertas para devolverla al mismo sótano. Consciente de que debía salir de allí, decidió tomar las escaleras y subir hasta el apartamento en busca de su hija. La luz de los rayos le reveló que detrás suyo había una presencia demoníaca queriendo hacerse con ella. Cuando por fin llegó a su casa, se dio cuenta de que en uno de los brazos el horrible ser le había dejado una marca. Lo más extraño de todo fue que con la salida del sol, aquella herida desapareció. Mia decidió hablar con el detective Clarkin para averiguar un poco más sobre el culto al que pertenecía Annabelle Higgins. El detective le contó que se hacían llamar los Hijos del Carnero y además le mostró fotos del caso donde aparecía la misma marca que ella había tenido en el brazo. También le aseguró que lo que Annabelle buscaba no era adorar a una figura maligna, sino invocarla. Con el afán de descubrir qué estaba pasando, Mia acudió a la librería de Evelyn para buscar información. Allí, Evelyn la ayudó a encontrar lo que buscaba. Ella creyó la historia de Mia, ya que en el pasado había vivido experiencias con el más allá. En uno de los libros, ambas mujeres encontraron lo que necesitaban. Para Evelyn, no era el fantasma de una niña quien perseguía a la familia, como pensaba Mia, sino una presencia demoníaca invocada por la secta. Aquello suponía una mala noticia, ya que los demonios solo querían un alma y harían todo para conseguirla. En ese momento, Mia vio que su amiga tenía marcas en las muñecas, como si en el pasado hubiera intentado quitarle la vida. Evelyn le contó que en efecto lo había intentado, pero fue después de la muerte de su hija. Sin embargo, justo en el momento en que dejaba este mundo, escuchó la voz de la pequeña que le decía que aún no era su tiempo. Eso le dio fuerza para seguir viviendo. Evelyn le aseguró a Mia que tenía un propósito: cuidar a su familia. De ahora en adelante debía poner todas sus fuerzas en busca de ese objetivo. Sin embargo, el espíritu maligno no pondría las cosas fáciles. Tras su encuentro con Evelyn, Mia decidió dar un paseo con Leah, pero en un momento descuidó el cochecito y este fue arrollado por un vehículo a toda velocidad. Por suerte, la niña estaba en sus brazos. De nuevo en casa, Mia leyó con detenimiento los libros que le prestó su amiga. En ellos descubrió que para completar el rito se debía derramar la sangre de inocentes. En ese caso, Leah se convertiría en un objetivo.
Mientras intentaba averiguar cómo detener todo, sintió que dentro del cuarto de su hija algo extraño se movía. Al revisar, el espíritu cerró las puertas, dejando a la pequeña fuera de su alcance. Los libros de la estantería cayeron alrededor de Leah ante la mirada impotente de su madre. La muñeca Annabelle también apareció al otro lado, algo que convenció a Mia que debía tomar una silla y golpear el pomo de la puerta. Al hacerlo, pudo acceder de nuevo a la sala y rescatar a su hija. Cuando ya creía estar a salvo, Annabelle comenzó a elevarse por los aires. Justo ante la mirada aterrada de John, que en ese momento llegaba a casa, escuchó los gritos y acudió de inmediato. Mia le contó lo ocurrido y ambos decidieron llamar al padre Pérez. Esa misma noche, el clérigo llegó a la casa de la pareja. Les habló de cómo los demonios a veces usaban objetos como conductos para conseguir sus metas. Por esa razón, y resguardarla en la iglesia mientras hablaba con los altos mandos. De hecho, conocía a una pareja que se encargaba de ese tipo de casos, por lo que también decidió hablar con ellos. De camino a la iglesia, el padre Pérez comenzó a experimentar eventos paranormales. Entendió que algo no estaba bien y se apresuró a llegar. Cuando estaba a solo unos pasos de ingresar, vio al espíritu de Annabelle Higgins detrás de él, aunque sabía que dentro del lugar sagrado no podía hacerle nada. Sin embargo, justo antes de entrar, el demonio lo lanzó por los aires, dejándolo malherido, y la muñeca fue recogida por Annabelle. John se dio cuenta de ello mientras realizaba su turno en el hospital. Mientras tanto, Mia pasaba tiempo con Evelyn, quien le contó que su hija había fallecido en un accidente de tránsito al volver de casa de sus abuelos. En el hospital, el padre Pérez despertó y de inmediato advirtió a John que el espíritu quería el alma de Mia y que la obtendría de cualquier manera, incluso haciendo daño a Leah. John intentó comunicarse con su casa, pero le fue imposible. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Mia se dio cuenta de que era el padre Pérez, aunque algo no iba bien. Él parecía perdido. Ni siquiera volteaba a mirarla, y cuando ella intentó tocarle el hombro, entendió que era el demonio encarnado. May God have mercy on your soul. En ese instante, las cosas comenzaron a moverse solas en la casa, y Leah, que antes descansaba en su cuna, desapareció. Evelyn y Mia la buscaron por todas partes, pero no lograron dar con ella. Fue allí cuando el demonio se presentó como una presencia oscura y lanzó a Evelyn fuera de la casa. Dentro, Mia intentó dar con su hija, aunque la única que encontró fue a la muñeca Annabelle. Incapaz de contenerse, le preguntó qué quería de ella. Annabelle estuvo preparada para responder, y así le mostró un pequeño crayón con el cual había escrito en el techo del lugar la respuesta. Todo lo que el demonio quería era el alma de Mia. El terror y la rabia se unieron a Mia, quien comenzó a golpear la muñeca. En ese instante, la maldad del ser se manifestó. Ante los ojos de la madre, Leah apareció sin vida, tirada en un rincón del cuarto. El dolor por la pérdida de su hija fue tan inmenso que Mia no hizo más que llorar desconsolada, con el cuerpo de la pequeña entre sus brazos. Sin embargo, al momento notó que algo estaba mal. Al revisar, se dio cuenta de lo que creía que era Leah se había convertido en una muñeca. Con todas sus barreras destruidas, el demonio le mostró la única solución. Lentamente abrió una de las ventanas y Mia supo que debía lanzar. Solo así podría rescatar a Leah. Cuando estaba a punto de hacerlo, llegó John para detenerla. Ella solo quería salvar a la niña, no le importaba perder su vida en el proceso. Evelyn sabía que el demonio necesitaba un alma, aunque no importaba de quién fuera. Por esa razón, tomó a la muñeca en brazos y, aferrada a la foto de su hija, se lanzó por la ventana. De esa manera, el demonio obtuvo lo que quería. Y Leah apareció sana y salva en su cuna. 6 meses después, Mia habló con el padre Pérez y le confirmó que no había vuelto a ver a la muñeca Annabelle desde la noche en que todo ocurrió. El religioso sabía que el mal no había terminado. Seguía unido a la muñeca, por lo cual le pidió a Dios que se apiadara de la persona que se hiciera con ella. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades, una mujer encontró a Annabelle
y quedó fascinada con ella. De inmediato, decidió comprarla como regalo para su hija, quien era enfermera. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.